Imagínate que un día empiezas a sentir dolor de espalda, un dolor persistente que no se va. Vas al médico, te hacen pruebas, radiografías, resonancias y no encuentran nada. Estructuralmente tu espalda está bien, pero el dolor sigue ahí, real, intenso, limitando tu vida. Y entonces el médico te dice, puede que sea estrés. Y tú piensas, ¿cómo va a ser estrés si el dolor es físico, si lo siento en mi cuerpo? Fíjate que esta es una de las desconexiones más profundas que vivimos en el mundo moderno. Hemos aprendido a separar la mente del cuerpo como si fueran dos cosas diferentes, como si tus pensamientos y emociones estuvieran en un lugar y tu cuerpo físico en otro. Pero la verdad neurocientífica es completamente opuesta. Tu mente y tu cuerpo no solo están conectados, son la misma cosa. Son un sistema integrado, inseparable, donde lo que sucede en uno inevitablemente afecta al otro. Yo, después de más de 20 años investigando el cerebro y su relación con el cuerpo, puedo decirte algo con absoluta certeza. No existe el dolor puramente físico ni el dolor puramente emocional. Todo dolor es psicosomático en el sentido más verdadero de la palabra. Psyche, mente, soma, cuerpo. Tu experiencia de dolor siempre involucra a ambos. Y aquí viene algo que es fundamental entender. Cuando digo que el dolor puede tener un origen emocional, no estoy diciendo que el dolor no sea real, no estoy diciendo que te lo estés inventando, que esté solo en tu cabeza. El dolor es absolutamente real. Lo que estoy diciendo es que a veces el origen de ese dolor real no está en un daño físico del tejido, sino en emociones que no han sido procesadas, en experiencias que no han sido digeridas, en palabras que no han sido dichas. Imagínate que tu cuerpo es como un lenguaje sofisticadísimo a través del cual tu sistema nervioso te comunica lo que necesitas saber. Y cuando hay emociones que no puedes expresar con palabras, cuando hay experiencias que no puedes procesar conscientemente, tu cuerpo las expresa por ti. Las convierte en síntomas físicos, no por castigo, no por debilidad, sino como una forma de hacerte visible lo invisible, de hacerte consciente de lo que necesitas atender. Entonces hoy vamos a explorar juntos este fenómeno fascinante que en medicina se llama somatización. Vamos a entender qué sucede en tu cerebro y en tu cuerpo cuando una emoción no expresada se convierte en un síntoma físico. Y sobre todo vamos a aprender a escuchar ese lenguaje del cuerpo, a descifrar qué te está intentando decir cuando te duele. Te invito a que te acompañes a ti mismo en este viaje de comprensión. Porque cuando empiezas a entender el lenguaje de tu cuerpo, cuando aprendes a leer esos mensajes que te envía a través de los síntomas, no solo alivias el dolor, te conoces mejor, te entiendes mejor, te cuidas mejor. Entonces, vamos a empezar por entender cómo es posible que una emoción, algo que experimentas en tu mente, se convierta en una sensación física en tu cuerpo. Y aquí tenemos que hablar de esa superautopista de comunicación que conecta tu cerebro con cada rincón de tu cuerpo, tu sistema nervioso. Imagínate que tienes una red inmensa de cables que sale de tu cerebro y tu médula espinal y llega literalmente a cada centímetro de tu cuerpo, a cada músculo, a cada órgano, a cada glándula. Esa red es tu sistema nervioso periférico y está constantemente enviando información en ambas direcciones. Información desde tu cuerpo hacia tu cerebro. Aquí hay una sensación de tensión en el estómago. Aquí el corazón está latiendo rápido. Aquí hay presión en el pecho. E información desde tu cerebro hacia tu cuerpo. Tensa estos músculos, libera esta hormona, aumenta la frecuencia cardíaca. Y dentro de ese sistema nervioso hay una parte que es especialmente importante para entender la somatización. El sistema nervioso autónomo es ese sistema que controla todas las funciones automáticas de tu cuerpo, las que no tienes que pensar conscientemente para que sucedan. Tu digestión, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, tu respiración, tu sistema inmunológico. Como hemos visto antes, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas principales. El sistema simpático, que es tu acelerador, tu sistema de acción, de alerta. Y el sistema parasimpático, que es tu freno, tu sistema de calma, de descanso, de digestión. Ahora aquí está lo crucial. Estas dos ramas del sistema nervioso autónomo no solo responden a amenazas físicas, responden igual de fuertemente a amenazas psicológicas, a estrés emocional, a conflictos interpersonales. Tu cuerpo no distingue entre un tigre persiguiéndote y una discusión con tu jefe. En ambos casos tu sistema simpático se activa. Entonces imagínate que vives una situación emocionalmente difícil, un conflicto con tu pareja,
una presión en el trabajo, una pérdida que no has procesado. Tu cerebro registra eso como amenaza y automáticamente, sin que tú decidas nada, tu sistema nervioso simpático se activa. Tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera, tus músculos se tensan, tu digestión se enlentece, tu sistema inmunológico se suprime. Esto es completamente normal y adaptativo si la amenaza es temporal. El problema es cuando la amenaza emocional es crónica. Cuando vives en una situación de estrés prolongado, cuando tienes emociones que no puedes expresar día tras día, cuando hay conflictos que no se resuelven. Tu sistema simpático permanece activado. Y cuando permanece activado durante semanas, meses, años, empiezan a aparecer síntomas físicos. Fíjate qué interesante. Investigadores de la Universidad de Harvard hicieron un estudio con personas que tenían dolor crónico sin causa orgánica clara. Les midieron la actividad del sistema nervioso autónomo y encontraron que estas personas tenían un sistema simpático crónicamente hiperactivo y un sistema parasimpático deprimido. Era como si sus cuerpos estuvieran constantemente en modo de emergencia sin poder relajarse nunca. Y cuando está en ese modo de emergencia constante, tu cuerpo empieza a sufrir. Los músculos crónicamente tensos duelen. El sistema digestivo que no funciona bien genera molestias. El corazón que late constantemente acelerado se agota. La inflamación aumenta y aparecen los síntomas. Y ahora vamos a adentrarnos en algo profundo. ¿Por qué ciertas emociones específicas, cuando no se expresan, tienden a manifestarse en partes específicas del cuerpo? Y aunque cada persona es única, hay patrones que se repiten una y otra vez. Imagínate que la rabia no expresada, ese enfado que sientes pero que no puedes o no te permites mostrar, tiende a manifestarse como tensión en la mandíbula, dolor en el cuello y los hombros, dolores de cabeza tipo tensional. Todos hemos experimentado apretar la mandíbula cuando estamos enojados, tensar los hombros cuando nos sentimos frustrados. Cuando eso sucede crónicamente, cuando día tras día sientes rabia que no expresas, esos músculos permanecen contraídos y empiezan a doler. O imagínate la tristeza no llorada, ese dolor emocional que guardas porque no es el momento apropiado, porque tienes que mantenerte fuerte, porque te han enseñado que llorar es de débiles. Esa tristeza guardada tiende a manifestarse como opresión en el pecho, sensación de peso, dificultad para respirar profundamente. Es como si tu cuerpo estuviera literalmente conteniendo el llanto y esa contención física genera síntomas. O piensa en el miedo no expresado, esa ansiedad crónica que sientes pero que intentas ignorar. Tiende a manifestarse en tu sistema digestivo. Dolor de estómago, náuseas, diarrea o estreñimiento, síndrome de intestino irritable. Y esto tiene una razón neurobiológica muy clara. Tu intestino está densamente inervado por tu sistema nervioso autónomo. Es extremadamente sensible al estrés. Cuando tu sistema nervioso está en modo de amenaza, tu digestión se altera. Un estudio fascinante del Instituto Karolinska en Suecia siguió a miles de personas durante años. Encontraron que personas que habían experimentado traumas o estrés psicológico importante tenían tasas significativamente más altas de desarrollar trastornos gastrointestinales funcionales, es decir, problemas digestivos sin causa orgánica clara. Su intestino estaba expresando el estrés que ellos habían vivido. Y aquí hay algo muy bonito, pero también muy revelador. Existe un concepto en medicina psicosomática que se llama el órgano de choque. Es la idea de que cada persona tiene un sistema corporal que es más vulnerable al estrés, que responde primero cuando hay sobrecarga emocional. Para algunas personas es su sistema digestivo. Para otras es su piel, desarrollando eczemas o psoriasis cuando están estresadas. Para otras es su sistema respiratorio, teniendo asma o dificultad para respirar. Para otras es su sistema cardiovascular, con palpitaciones o hipertensión. Y fíjate que este órgano de choque a menudo tiene una historia. Puede ser un sistema que ya fue vulnerable en tu infancia o un sistema que estaba comprometido cuando viviste alguna experiencia traumática. Tu cuerpo de alguna forma recordó que ese es el sistema que se altera cuando hay amenaza emocional. Y cuando vuelve a haber amenaza emocional, ese sistema reacciona. Entonces, cuando tienes síntomas físicos persistentes sin causa orgánica clara, vale la pena preguntarte qué emoción podría estar expresando mi cuerpo,
¿Qué estoy sintiendo que no me estoy permitiendo sentir? ¿Qué necesito decir que no estoy diciendo? Y ahora vamos a hablar de algo que me parece absolutamente fascinante. Tu cuerpo tiene memoria. No solo tu cerebro guarda recuerdos de experiencias pasadas, tu cuerpo también los guarda en forma de patrones musculares, en forma de respuestas autonómicas, en forma de sensaciones. Imagínate que cada experiencia emocional intensa que vives deja una huella en tu cuerpo, especialmente aquellas experiencias en las que no pudiste expresar completamente la emoción, en las que tuviste que contenerla, reprimirla, guardarla. Cuando eras pequeño y sentiste miedo, pero no había nadie que te pudiera consolar, tu cuerpo guardó ese miedo. Cuando sentiste rabia, pero te castigaban por expresarla, tu cuerpo guardó esa rabia. Un psiquiatra brillante llamado Bessel van der Kolk dedicó décadas a estudiar cómo el trauma se almacena en el cuerpo. Y lo que descubrió es precioso y revelador. Cuando una persona vive una experiencia traumática o incluso una experiencia muy estresante, el cerebro racional, la corteza prefrontal, puede desconectarse parcialmente. Eres incapaz de procesar racionalmente lo que está pasando, pero tu cuerpo sigue registrándolo todo. Tu amígdala, esa estructura que procesa el miedo, se activa intensamente. Tu sistema nervioso autónomo responde con toda su fuerza. Tu cuerpo se prepara para luchar o huir. Pero si no puedes hacer ni una cosa ni la otra, si tienes que quedarte quieto y aguantar, toda esa activación se queda atrapada en tu cuerpo. Y años después, cuando algo en tu presente se parece, aunque sea remotamente, a esa experiencia pasada, tu cuerpo puede reaccionar como si el peligro estuviera sucediendo de nuevo. Puede aparecer el dolor, puede aparecer la tensión, puede aparecer el malestar. Y tu mente consciente no entiende por qué, porque no está haciendo la conexión con el pasado. Investigadores de la Universidad de Emory demostraron esto de forma brillante, usando escáneres cerebrales. Cuando mostraban a personas con trauma imágenes o sonidos relacionados con su trauma, su amígdala y su ínsula, una región cerebral que procesa sensaciones corporales, se activaban intensamente, pero su corteza prefrontal se desactivaba. Era como si el cuerpo estuviera gritando mientras la mente racional se apagaba. Entonces, cuando tienes un síntoma físico inexplicable, puede ser que tu cuerpo esté recordando algo. Puede ser que esté respondiendo a un peligro antiguo que tu mente consciente ya olvidó, pero que tu sistema nervioso no ha olvidado. Y aquí hay algo muy importante. No tienes que recordar conscientemente el trauma o la experiencia difícil para que tu cuerpo la esté expresando. A veces el síntoma es el único recuerdo que tienes. Es la forma que tiene tu cuerpo de decirte, aquí hay algo sin resolver, aquí hay dolor que nunca fue atendido. Bloque 4. El lenguaje oculto de los síntomas. Y ahora vamos a explorar algo que puede sonar esotérico, pero que tiene una base neurobiológica muy real. A veces los síntomas físicos tienen un significado simbólico. Expresan metafóricamente la emoción o el conflicto que no puedes expresar con palabras. Fíjate qué interesante. Una persona que siente que no puede tragar una situación injusta desarrolla problemas para tragar, disfagia. Una persona que siente que no puede seguir cargando con todo desarrolla dolor de espalda. Una persona que siente que no puede ver una realidad dolorosa desarrolla problemas de visión funcionales. Una persona que siente que no puede dar un paso más desarrolla dolor en las piernas o rodillas. Y antes de que pienses que esto es demasiado simplista o literal, déjame explicarte la neurociencia detrás de esto. Tu cerebro no piensa solo en palabras, tu cerebro piensa también en metáforas corporales. Cuando dices siento un peso en los hombros, no es solo una expresión. Tu cerebro está literalmente creando una representación de peso en la región motora que controla tus hombros. Existe un campo fascinante en neurociencia llamado cognición corporeizada o embodied cognition. La idea es que tu pensamiento abstracto está profundamente enraizado en experiencias corporales. Cuando piensas en conceptos abstractos como carga emocional o no poder digerir una situación, tu cerebro activa las mismas regiones que se activan cuando experimentas realmente carga física o problemas digestivos. Investigadores de la Universidad de Emory hicieron un experimento donde le pedían a personas que leyeran frases con contenido metafórico relacionado con texturas, como ella tenía una personalidad áspera, y encontraron que al leer esas frases se activaban las regiones cerebrales relacionadas con el tacto. Tu cerebro estaba literalmente sintiendo la aspereza
aunque solo estuviera leyendo sobre ella. Entonces, cuando tu mente consciente no puede procesar o expresar una emoción, cuando el lenguaje verbal falla, tu cerebro puede recurrir al lenguaje corporal. Puede crear síntomas que expresan metafóricamente lo que no puedes decir con palabras. Y aquí no estoy diciendo que conscientemente estés creando esos síntomas, no es que inventes el dolor o lo causes a propósito. Es un proceso completamente inconsciente. Es tu sistema nervioso encontrando una forma de expresar lo inexpresable, de hacer visible lo invisible. Un psicoanalista llamado Georg Grodeck, que trabajó a principios del siglo XX, decía algo precioso. La enfermedad es una creación del inconsciente y el inconsciente habla a través del cuerpo. Y aunque sus teorías tienen elementos que la ciencia moderna no sostiene, esa intuición central es verdadera. Tu cuerpo es un medio de expresión para aquello que tu mente consciente no puede o no se atreve a expresar. Y ahora vamos a adentrarnos en algo que es absolutamente fundamental para entender cómo las emociones no expresadas se convierten en síntomas físicos reales. La relación entre el estrés emocional crónico y la inflamación. Imagínate que tu sistema inmunológico tiene dos funciones principales. Una es defenderte de patógenos externos, virus, bacterias. Y la otra es identificar y reparar daños en tus tejidos. Cuando te cortas, cuando tienes una infección, tus células inmunológicas se activan y generan inflamación. La inflamación es parte de la respuesta de curación. Pero aquí está lo fascinante. Tu sistema inmunológico también responde al estrés psicológico. Y cuando estás bajo estrés emocional crónico, cuando tienes emociones no procesadas, tu sistema inmunológico se activa como si estuvieras lidiando con una infección o un daño físico. Genera inflamación, solo que esta vez no hay ningún patógeno que combatir, no hay ningún tejido físicamente dañado que reparar, es una inflamación generada por el estrés emocional. Y esa inflamación crónica de bajo grado tiene consecuencias devastadoras para tu salud. Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon hicieron un descubrimiento precioso. Expusieron a personas a virus del resfriado común en condiciones controladas, pero antes de eso midieron sus niveles de estrés psicológico. ¿Y qué encontraron? Las personas con mayor estrés psicológico no solo se enfermaban más. Cuando se enfermaban, sus cuerpos producían menos cortisol en respuesta a la inflamación. Y esto es muy importante. Normalmente, cuando tu cuerpo genera inflamación, también produce cortisol para modularla, para evitar que se vaya de control. Pero cuando estás bajo estrés crónico, ese mecanismo de regulación falla. Tu cuerpo produce inflamación, pero no puede controlarla bien. Y esa inflamación persistente daña tus tejidos. Puede manifestarse como dolor articular, como fibromialgia, como enfermedades autoinmunes donde tu sistema inmunológico ataca tus propios tejidos. Puede manifestarse como fatiga crónica, donde tu cuerpo está constantemente lidiando con inflamación de bajo grado. Puede manifestarse como dolores musculares persistentes sin causa aparente. Y fíjate qué interesante. Hay estudios que han demostrado que personas con traumas no resueltos, con emociones reprimidas, con situaciones de estrés crónico, tienen niveles significativamente más altos de marcadores inflamatorios en su sangre. Proteína C reactiva, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, todos elevados. Su cuerpo está en un estado de inflamación crónica simplemente por el estrés emocional. Y esa inflamación no solo causa síntomas, también aumenta el riesgo de enfermedades graves. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Todas estas enfermedades tienen un componente inflamatorio importante y todas están más presentes en personas con historias de estrés traumático o emocional no procesado. Entonces, cuando digo que las emociones no expresadas se convierten en síntomas físicos, no es una metáfora poética. Es neurobiología. Es tu sistema inmunológico respondiendo al estrés psicológico como si fuera un daño físico, generando inflamación real, que causa dolor real y aumenta el riesgo de enfermedad real. Me gustaría detenerme aquí un momento. Si estás empezando a reconocer patrones en tu propio cuerpo, si estás haciendo conexiones entre tus emociones y tus síntomas, te invito a que te suscribas al canal y me encantaría que compartieras en los comentarios. ¿Has notado alguna vez que un síntoma físico aparece en momentos de estrés emocional? ¿Cuál es tu órgano de choque? Compartir estas experiencias nos ayuda a todos a comprendernos mejor. Y ahora vamos a hablar de algo que todos podemos sentir en nuestro cuerpo ahora mismo si ponemos atención.
La tensión muscular crónica, porque resulta que una de las formas más comunes en las que expresamos emociones no procesadas es a través de nuestros músculos. Imagínate que tus músculos no solo sirven para moverte, también sirven para contener emociones. Cuando sientes una emoción intensa que no puedes expresar, que no es seguro expresar, tu cuerpo hace algo instintivo. Tensa los músculos para contener esa emoción, para evitar que se desborde. Piensa en un niño pequeño que está a punto de llorar, pero que se esfuerza por no hacerlo. ¿Qué hace su cuerpo? Tensa la garganta, aprieta la mandíbula, contiene la respiración, endurece el pecho. Está usando la tensión muscular para contener el llanto. Y cuando eso sucede repetidamente durante años, cuando constantemente usas tus músculos para contener emociones, esa tensión se vuelve crónica. Un terapeuta corporal llamado Wilhelm Reich, que trabajó en la primera mitad del siglo XX, desarrolló una teoría fascinante sobre esto que él llamó la armadura muscular. Decía que las emociones no expresadas se quedan atrapadas en el cuerpo en forma de patrones de tensión muscular crónica, creando una armadura que nos protege de sentir, pero que al mismo tiempo nos rigidiza. Y aunque Reich trabajó antes de que tuviéramos la neurociencia moderna, su intuición era correcta. Ahora sabemos que la tensión muscular crónica no es solo una consecuencia del estrés, es parte del mecanismo a través del cual contenemos emociones. Investigadores de la Universidad de Columbia hicieron un estudio fascinante con personas que tenían dolor crónico de cuello y espalda. Les enseñaron a estas personas a prestar atención a sus emociones durante el día y específicamente a notar cuándo estaban conteniendo o reprimiendo emociones. Y encontraron una correlación directa. Los momentos en los que las personas reportaban estar conteniendo emociones coincidían con aumentos en la tensión muscular medida objetivamente con electromiografía. Entonces, tu dolor de espalda, tu dolor de cuello, tus dolores de cabeza tensionales pueden ser literalmente el resultado de estar constantemente usando esos músculos para contener emociones. Es como si estuvieras cargando un peso invisible todo el tiempo y ese peso son las emociones que no expresas. Y aquí hay algo muy bonito. Cuando aprendes a expresar las emociones de forma segura, cuando aprendes a soltar esa contención, la tensión muscular disminuye. El dolor se alivia. No porque estés imaginándolo, sino porque la causa real del dolor, esa contención muscular crónica, se ha resuelto. Hay terapias corporales como la liberación miofascial, el rolfing, ciertas formas de yoga o terapia de movimiento somático que trabajan directamente con esta tensión muscular. Y es fascinante que cuando se libera esa tensión, a menudo emergen emociones. Las personas lloran, sienten rabia, sienten miedo. Es como si el músculo hubiera estado guardando esa emoción y al soltarse la tensión, la emoción finalmente puede expresarse. Y esto me lleva a hablar de uno de los fenómenos más desconcertantes y más comunes en medicina moderna. El dolor crónico sin causa estructural clara. Dolor que es absolutamente real, que limita tu vida, pero para el cual no se encuentra ninguna patología física que lo explique completamente. Imagínate que tienes dolor de espalda crónico, te hacen resonancias magnéticas y sí encuentran algo de desgaste en los discos, algo de artritis, pero millones de personas tienen ese mismo desgaste y no tienen dolor, o tienes dolor pero el grado de daño estructural no corresponde con la intensidad del dolor que sientes. Algo más está pasando. Y aquí viene algo revolucionario que se está descubriendo en neurociencia del dolor. El dolor no es simplemente una señal que viene de tu tejido dañado. El dolor es una construcción de tu cerebro. Tu cerebro recibe señales desde tu cuerpo, pero también integra esas señales con tu estado emocional, con tus experiencias pasadas, con tus expectativas, con tu nivel de estrés, y desde ahí crea la experiencia de dolor. Esto significa que puedes tener dolor real, intenso, sin que haya un daño tisular correspondiente. Tu cerebro está generando la experiencia de dolor como respuesta a una amenaza percibida, que puede ser emocional en lugar de física. Un médico brillante llamado John Sarno, que trabajó en el Centro de Rehabilitación Rusk en Nueva York, dedicó décadas a estudiar el dolor crónico y desarrolló una teoría controvertida, pero cada vez más apoyada por la evidencia. Él decía que mucho del dolor crónico, especialmente el dolor de espalda, era lo que él llamaba síndrome de miositis tensional, o TMS. Su idea era que el cerebro genera dolor como una distracción para evitar que sientas emociones difíciles. Parece extraño, ¿verdad?
¿Por qué tu cerebro querría crearte dolor para evitar que sientas emociones? Pero fíjate en la lógica evolutiva. Para tu sistema nervioso primitivo, las emociones intensas como rabia, miedo o tristeza pueden sentirse como amenazas a tu supervivencia. Si expresas rabia, puedes ser castigado. Si muestras miedo, puedes ser visto como débil. Si te permites sentir tristeza, puedes sentirte abrumado. Entonces, tu cerebro hace algo que parece paradójico, pero que tiene sentido desde su perspectiva. Genera dolor físico, porque el dolor físico es más manejable que el dolor emocional. El dolor físico tiene una causa aparente, un lugar específico, estrategias de afrontamiento claras. El dolor emocional es más difuso, más amenazante, más difícil de manejar. Y lo fascinante es que Sarno reportaba tasas de curación del 70 al 80% simplemente enseñando a las personas a reconocer el origen emocional de su dolor y a empezar a atender esas emociones. Sin cirugía, sin medicamentos, solo con comprensión y trabajo emocional. Estudios más recientes están validando esta aproximación. Investigadores de la Universidad de Boulder en Colorado demostraron que una terapia psicológica breve que ayuda a las personas a reconectar su dolor crónico con emociones no procesadas resultó en reducciones significativas del dolor en más de la mitad de los participantes. Y esas reducciones se mantenían meses después. Entonces, si tienes dolor crónico que los médicos no pueden explicar completamente, vale la pena preguntarte qué emoción podría estar debajo de este dolor, qué estoy evitando sentir, de qué me está protegiendo este dolor, y ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo puedes empezar a escuchar el lenguaje de tu cuerpo? ¿Cómo puedes descifrar qué te están intentando decir tus síntomas? Lo primero es desarrollar lo que se llama conciencia interoceptiva. La interocepción es tu capacidad de sentir lo que está pasando dentro de tu cuerpo. No solo el dolor o el malestar obvio, sino las sensaciones sutiles. La temperatura, la tensión, el ritmo cardíaco, la respiración, las sensaciones en tu abdomen. Imagínate que la mayoría de nosotros vivimos muy desconectados de nuestro interior corporal. Estamos tan enfocados en el mundo exterior, en nuestras pantallas, en nuestras tareas, que no prestamos atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo momento a momento. Y cuando finalmente prestamos atención es porque el síntoma ya es tan fuerte que no podemos ignorarlo. Pero si desarrollas la práctica de chequear contigo mismo varias veces al día, de preguntarte ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo ahora mismo?, empiezas a captar las señales antes de que se conviertan en síntomas severos. Y aquí hay algo precioso. La ínsula es una región del cerebro que procesa las señales interoceptivas, las sensaciones que vienen de dentro de tu cuerpo. Y resulta que la ínsula también está involucrada en el procesamiento emocional. Es como un puente entre tus sensaciones corporales y tus emociones. Investigadores de Stanford demostraron que personas que tienen mayor activación de la ínsula, es decir, que son más conscientes de sus sensaciones corporales, también son mejores regulando sus emociones. Pueden identificar antes qué están sintiendo y pueden responder de forma más adaptativa. Entonces, cuando sientes una sensación en tu cuerpo, en lugar de ignorarla o solo tratar de quitarla, puedes preguntarte qué emoción podría estar asociada con esta sensación. Si sientes presión en el pecho, podría ser tristeza que necesita ser llorada. Si sientes tensión en los hombros, podría ser rabia que necesita ser expresada. Si sientes malestar en el estómago, podría ser ansiedad sobre algo que te preocupa, y no siempre vas a tener una respuesta clara. A veces la conexión no es obvia, pero el simple acto de preguntar, de estar curioso sobre la relación entre tus síntomas y tus emociones, empieza a crear puentes de comprensión. Y ahora vamos a hablar de algo fundamental. Una vez que identificas que hay emociones debajo de tus síntomas, ¿qué haces con eso? ¿Cómo das expresión a esas emociones de una forma que sea segura y que realmente alivie el síntoma? Imagínate que expresar una emoción no significa necesariamente tener grandes explosiones emocionales. No tienes que gritar tu rabia o llorar durante horas para procesar tristeza. A veces expresar una emoción es tan simple como nombrarla, como decirte a ti mismo: estoy enfadado, esto que pasó me dolió, tengo miedo de esta situación. Hay un concepto precioso en neurociencia afectiva que se llama etiquetado emocional o affect labeling. Investigadores de UCLA demostraron que cuando personas simplemente ponían nombres a las emociones que estaban sintiendo mientras veían imágenes emocionalmente perturbadoras, la actividad de su amígdala
disminuía. El simple acto de nombrar la emoción la calmaba. Es como si al nombrar lo que sientes le estás dando a tu corteza prefrontal algo con lo que trabajar. Le estás dando una forma de procesar conscientemente lo que antes era solo activación emocional difusa. Y eso reduce la necesidad de que tu cuerpo exprese esa emoción a través de síntomas. Pero a veces nombrar no es suficiente, a veces necesitas expresión más activa y aquí hay muchas formas. Escribir sobre tus emociones es una de las más estudiadas y más efectivas. El psicólogo James Pennebaker de la Universidad de Texas ha hecho docenas de estudios mostrando que escribir sobre experiencias emocionales difíciles mejora la salud física. Reduce síntomas, fortalece el sistema inmunológico, mejora el funcionamiento de órganos. Y lo interesante es que no tiene que ser escritura perfecta ni literaria. Solo necesitas escribir sobre lo que sientes, sobre lo que te pasó, sobre lo que no has podido decir. El acto de traducir la experiencia emocional a palabras, aunque sea palabras privadas solo para ti, ayuda a tu cerebro a procesarla. Otras formas de expresión pueden ser igual de poderosas. Movimiento, danza, donde permites que tu cuerpo exprese lo que sientes. Arte, pintura, escultura, donde das forma visible a emociones internas. Música, canto, donde las emociones pueden fluir a través del sonido. Todas estas son formas de dar voz a lo que tu cuerpo ha estado gritando a través de síntomas. Y aquí hay algo importante. A veces necesitas un espacio seguro para expresar estas emociones. Un terapeuta, un grupo de apoyo, un amigo confiable. Porque algunas emociones son demasiado intensas, demasiado aterradoras para enfrentarlas solo. Y eso está bien. Buscar ayuda no es debilidad, es sabiduría. Y esto me lleva a algo que es absolutamente fundamental y que he visto una y otra vez en mi trabajo. A veces simplemente comprender la conexión entre tus emociones y tus síntomas ya empieza a aliviar el síntoma. No porque el síntoma fuera imaginario, sino porque la comprensión cambia tu relación con el síntoma. Imagínate que llevas meses con dolor de espalda. Has probado de todo, fisioterapia, medicamentos, ejercicios, nada funciona completamente. Y entonces, un día haces la conexión, te das cuenta de que el dolor empeoró justo cuando empezaste ese trabajo nuevo, donde sientes que estás cargando con todo, donde sientes que no puedes más, y de repente ves que tu dolor de espalda es literal y metafóricamente tu cuerpo diciéndote, esta carga es demasiado. Y cuando haces esa conexión, cuando comprendes el mensaje, algo cambia. El dolor puede no desaparecer inmediatamente, pero se suaviza. Ya no es un enemigo misterioso. Es un mensaje que necesitas escuchar. Es tu cuerpo pidiéndote que atiendas tu situación laboral, que establezcas límites, que pidas ayuda. Esto no es pensamiento mágico, tiene una base neurobiológica. Cuando comprendes que tu dolor tiene un componente emocional, tu corteza prefrontal se activa. Y la corteza prefrontal puede modular la experiencia de dolor. Puede literalmente reducir cuánto dolor sientes, no porque el dolor no sea real, sino porque tu cerebro ya no necesita hacer el dolor tan intenso para captar tu atención. Ya estás escuchando. Un estudio fascinante de la Universidad de Colorado demostró esto. Enseñaron a personas con dolor crónico a reconceptualizar su dolor, a verlo como una señal de su sistema nervioso en lugar de un daño tisular. Y solo con ese cambio conceptual, sin ninguna intervención física, el dolor disminuyó significativamente. Sus escáneres cerebrales mostraban que las regiones involucradas en procesar la intensidad del dolor estaban menos activas. Y aquí hay algo muy bonito. Cuando empiezas a ver tus síntomas como mensajes en lugar de enemigos, cuando empiezas a trabajar con tu cuerpo en lugar de contra él, desarrollas una relación completamente diferente con tu salud. Ya no es una batalla, es una conversación, es un diálogo continuo entre tu conciencia y tu cuerpo, donde ambos están intentando cuidarte. Cierre inspirador. Entonces volvamos al inicio. Ese dolor de espalda, ese malestar digestivo, esa tensión que no se va. Ahora entiendes que puede ser mucho más que un problema puramente físico. Puede ser la voz de emociones que no has expresado, de experiencias que no has procesado, de necesidades que no has atendido. Y lo más importante es esto.
Cuando tu cuerpo te habla a través de síntomas, no está fallando, no está débil, no estás defectuoso. Tu cuerpo está haciendo exactamente lo que evolucionó para hacer. Está tratando de protegerte, de llamar tu atención hacia algo que necesitas mirar, de expresar lo que no puedes expresar de otra forma. Tu dolor es real, tus síntomas son reales. Y el origen emocional no los hace menos reales, solo los hace más complejos, más ricos en significado, más conectados con quién eres como ser humano completo, no solo como cuerpo físico. Y cuando empiezas a escuchar el lenguaje de tu cuerpo, cuando aprendes a descifrar esos mensajes que te envía a través de sensaciones y síntomas, algo precioso sucede. No solo alivias el dolor físico, también te conoces mejor. Entiendes mejor tus límites, tus necesidades, tus emociones. Desarrollas una relación más compasiva contigo mismo. Como decía Santiago Ramón y Cajal, podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Y yo añadiría, podemos también ser intérpretes del lenguaje de nuestro propio cuerpo. Cada síntoma es una oportunidad de comprensión. Cada dolor una invitación a escuchar más profundamente. No tienes que enfrentar esto solo. Si tus síntomas son persistentes, busca ayuda profesional. Un médico que pueda descartar causas orgánicas serias. Y si esas causas son descartadas, considera trabajar con un terapeuta especializado en la conexión mente-cuerpo. Hay terapias efectivas, terapia cognitivo-conductual, terapia somática, EMDR, terapias corporales. Todas pueden ayudarte a procesar lo que tu cuerpo está expresando. Pero lo más importante es esto, empieza a escuchar. Empieza a prestar atención a las sensaciones de tu cuerpo. Empieza a preguntarte qué emoción podría estar debajo de cada síntoma. Empieza a darte permiso de sentir lo que sientes, de expresar lo que necesitas expresar. ¿Tu cuerpo lleva la cuenta? Sí, pero tu cuerpo también sabe cómo sanar cuando finalmente le das lo que necesita. Atención, comprensión, expresión, compasión. Cuídate, escucha a tu cuerpo y recuerda que cada síntoma es un mensaje y que aprender a leer esos mensajes es uno de los actos de autocuidado más profundos que puedes realizar.